al profesor Gustavo Gallego. Él es matemático, licenciado en Matemática y Física y magíster en Investigación Psicopedagógica de la Universidad de Antioquia. También es profesor de Matemática de la institución educativa INEM José Félix de Restrepo en Medellín y ha sido durante muchos años profesor de cátedra de la Facultad de Educación en la Universidad de Antioquia. Y actualmente él coordina el área de matemática en un proyecto que nosotros como grupo de investigación tenemos que se denomina Modelos Didácticos Apoyados en TIC, que es en convenio con el Ministerio de Educación Nacional. Voy a hacer una aclaración, el profesor ahorita les decía que les vamos a entregar un material. Efectivamente, mañana en la charla que yo les voy a dar, les voy a explicar ese material, qué contiene, pero cada uno de esos materiales que les vamos a entregar hace referencia a ejemplos concretos de cada uno de los aspectos que los conferencistas nos están mencionando, las actividades ya prácticas, el uso de programas. Entonces, les propongo más bien que estén atentos en lugar de estar tratando de tomar nota pues de las diapositivas, porque ese material va a ser incluso muy rico porque va a tener imágenes, sonidos, animaciones, entonces ustedes lo van a disfrutar mucho y lo van a aprovechar mucho. Entonces vamos a concentrarnos mucho en la exposición de los profes. ¿Cuál prefieres? Para que esté más cómodo. Doris, ¿qué se pasa? Gustavo, venga, pásese para acá. Más fácil. Bueno, para no moverle. Profe, le entrego nuevamente, le paso el trofeo, profesor. Por fin tuve la oportunidad de desmontarlo. Eso no lo cuento yo. Y de primero, que no es cualquier cosa. ¿Sí o no, profesor? Yo te voy avisando con el tiempo. ¿Qué me va avisando? Cuando le falten 5 minutos lo digo. Bueno, listo. Aló. Buenos días. No es posible comenzar esta intervención sin agradecer a la profesora Doris Adriana, al profesor Octavio Henao, a los compañeros de Computadores para Educar y obviamente a ustedes su presencia acá. Me voy a referir en esta charla básicamente a 4 puntos simples. Voy a hablar de los inicios de la inserción de estas tecnologías de la información y la comunicación en la enseñanza de las matemáticas. Luego hablaré de algún software de aplicaciones matemáticas, cómo se han generado a partir de todo este movimiento unos portales, que obviamente no hablaré de todos, sino algunos, y finalmente esto que ha generado como aportes a la didáctica de las matemáticas. A eso me voy a referir. Podríamos decir que si dentro del currículo hay una asignatura que ha sido privilegiada con la incorporación de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, ha sido la matemática. Precisamente, si nos remontamos a los inicios, encontramos que entre los primeros lenguajes de programación estaba el famoso Logo, que a muchos de ustedes lo pudieron conocer e incluso lo trabajaron, de Simon Papert. Él trabajó con una tortuguita, ¿recuerdan la tortuga del Logo? Esa tortuga nos permitía avanzar, voltear a la izquierda, a la derecha, construir figuras. Era un gran aporte específicamente a la construcción del pensamiento espacial, ¿cierto? Desde ese entonces hasta nuestros días, porque esos programas han seguido avanzando. Hoy en día Logo tiene versiones donde se trabaja con 14, 16 y más tortugas e incluso han avanzado hacia un concepto educativo extremadamente refinado y de gran utilidad en educación, en pedagogía, una propuesta pedagógica interesante que es la del concepto de micromundo, ¿cierto? Desde la programación. O sea que desde ese entonces teníamos ya grandes aportes a las matemáticas. Igual, como ocurre siempre en el conocimiento, son las necesidades económicas,
las necesidades industriales las que generan los movimientos, dijéramos, en el conocimiento. Entonces, fue precisamente la estadística como una necesidad industrial, como una necesidad económica, como una necesidad investigativa, la que jalonó para que se dieran unos primeros programas de gran utilidad en estadística. Recuerdo Microstaff, un programa que corría bajo DOS en un disquete de 3,5 pulgadas, de 720K, en equipos que no tenían disco duro, y ya teníamos, calculábamos medias, modas, desviaciones típicas, desviaciones estándar en unas impresoras de punto que no tenían configuración desde el equipo, sino con un botoncito por pitos, un pitico, 2 piticos, 3 piticos, no sé si recuerdan esas cosas. Vinieron programas como StarGraph, el Statistics Basic, e incluso hasta nuestros días que se han desarrollado programas de la magnitud del SPSS, programas con unas grandes posibilidades para investigaciones de grandes magnitudes. Luego, miren, fue pues como la industria, pero sin embargo allí ya teníamos un gran aporte a la enseñanza y a la educación, específicamente en matemáticas. Teníamos programas estadísticos con grandes posibilidades de cálculos matemáticos. Obviamente, las hojas electrónicas, desde sus inicios, desde las más antiguas, que no, ahí no está, pero recuerdo una hoja que llamaba Symphony, que corría en esas pantallas verdes o naranjadas que de pronto algunos de ustedes conocieron. Desde allá, e incluso Lotus 1, 2 y 3 en sus primeras versiones. Cuando Lotus existió en su versión 3, la Microsoft ni siquiera existía. O sea, no tenía ni idea de que iba a aparecer Excel. Y luego, bueno, se vinieron otros desarrollos con Excel, programas como el 4 Pro de la Borland, y aquí hubo un gran aporte. Las hojas electrónicas no nacieron para la educación, no se hicieron para enseñar matemáticas, se hicieron precisamente como necesidades para manejar grandes bases de datos en la industria. Recuerden que una hoja de cálculo es una organización matricial en filas y columnas que nos permite hacer una cantidad de cálculos aritméticos, cálculos matemáticos, ¿cierto? Ese instrumento empezamos a incorporarlo. Las personas que desde aquel entonces ya pensaban que esto servía para la educación, empezaron a incorporarlo en educación. Entonces ya era posible graficar las funciones trigonométricas en una hoja de cálculo, todavía es posible, ¿cierto? Empezaron a pensar que eso podía ser útil, pero ahí ya teníamos un gran arsenal de posibilidades de potencializar la enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas a partir de instrumentos como las hojas electrónicas. Paralelo a esto, empezaron entonces a aparecer programas ya específicos, software diseñado exclusivamente para enseñar matemáticas. Entre ellos encontraríamos, por ejemplo, el Cable Geometry, desde sus versiones 1 hasta la contemporánea, que ya se maneja en 3D, y ese ya sí fue un programa creado para incidir en el currículo de la enseñanza de las matemáticas, específicamente en el área de la geometría, ¿cierto? En el desarrollo del pensamiento geométrico. Y aparecieron programas también de mucho poder, como Regla y Compás, el famoso RIC, GeoGebra y otros, Sindedel, el Dr. Geo, WinPop, que muchos de ustedes conocen, y la lista puede ser grandiosa. O sea, eso es por nombrar algunos. Pero para la enseñanza de la geometría hay grandes cantidades de software, tanto libre como obviamente que se puede adquirir. El álgebra y la aritmética no se quedó atrás. Aparecen proyectos como el de DIVE, un proyecto maravilloso, el Graph, ecuaciones y así. O sea que en matemáticas, si dijéramos que si tenemos software específico para enseñar matemáticas, tenemos. Y tenemos mucho, y hay cantidades de cosas en la red que están creadas exclusivamente para la enseñanza de las matemáticas. Estos movimientos fueron generando unos lugares, unos sitios, que dijéramos, pues como unos portales, como se les llama realmente en la web, que empezaron ahí aglutinando esta serie de experiencias y de trabajos que los maestros venían haciendo. Por nombrar algunos, está, por ejemplo, el proyecto Descartes, auspiciado por el Ministerio
de Educación Nacional de la República Española, un proyecto grandísimo, proyecto maravilloso, a tal punto que ya incluso hace 2 años liberaron los códigos para que todo el mundo pueda trabajar con ellos, e incluso liberaron las máquinas de producción y ya están trabajando incluso en producciones de 3D, en matemáticas. Ese es un proyecto al que ustedes se pueden vincular, inscribirse, en participar. O sea, es un proyecto, a mi modo de ver, uno de los modelos de enseñanza de las matemáticas a través de TIC. Obviamente el país no se quedó atrás. Nosotros tenemos un portal como Colombia Aprende, donde el Ministerio ha hecho un gran esfuerzo para recoger las experiencias de todos los maestros del país y donde ustedes encuentran recursos muy importantes, como cómo bajar software, tutoriales, experiencias. O sea, encuentran grandes cantidades de cosas allí permanentemente. Obviamente, ahí encontrarán link o encontrarán cosas como las que nosotros hemos venido trabajando también desde el grupo de didáctica, donde están pues casi que más de 50, 70 modelos didácticos que hemos construido con el acompañamiento, al revés, que han construido ustedes con el acompañamiento de nosotros y que están ahí también incorporados. Proyectos como Eduteca, donde encuentran mucho material, mucho apoyo, muchas cosas. Y un portal que a mí me encanta, yo siempre hablo de él, es un portal del Instituto de Freudenthal de la Universidad de Utrecht en Holanda, con una ventaja. Hasta hace 6 meses no se podía leer sino en alemán y en inglés. En este momento ya está en español. Ya tiene la posibilidad de encontrarlo en español. Ese portal a mí me parece que es excelente. Tiene cantidades de recursos para enseñar desde preescolar hasta grado 11 y posiblemente la universidad, porque tiene una cantidad de recursos muy útiles, no solamente en pensamiento espacial, sino en todos los pensamientos, en álgebra, en todo eso. Todo este movimiento, todas estas acontecimientos que han ido ocurriendo en estas últimas décadas, obviamente incidieron en los discursos teóricos frente a la didáctica de las matemáticas. O sea, o revivieron unas teorías que ya existían o se generaron algunas otras que son de gran importancia para la didáctica de las matemáticas. Entre ellas tenemos, por ejemplo, una de las cosas que la gente viene trabajando fuertemente ahora, que es la teoría de la instrumentación, más o menos hacia el año 2001, pero eso es muy viejo, ¿cierto? La teoría de la instrumentación, donde a grosso modo sería algo así como lo que voy a decirles. Se diferencia entre el artefacto y el instrumento, siendo el artefacto, en este caso, por ejemplo, el software. El instrumento, las habilidades cognitivas que yo tengo que desarrollar para usar, para manejar y usar adecuadamente ese artefacto, ¿cierto? Como esa apropiación, esa acomodación o adaptación que tengo que hacer yo a mis habilidades cognitivas para apropiarme de ese artefacto, es lo que ellos llaman entonces la génesis de la teoría instrumental, la génesis instrumental. Pero eso está mediado, organizado, jerarquizado por un maestro. O sea, el maestro es el que dice cuándo, cómo y qué, porque él tiene unos propósitos apuntándole a un currículo, ¿cierto? Entonces, todo ese conjunto con el maestro mediando, entonces es lo que ellos llaman la instrumentación. O sea, el maestro es el que recoge todos esos componentes, los organiza y hace una orquestación para que salga una cosa útil. Esa es la gran invitación que he escuchado desde hace ratos les están haciendo, ¿cierto? Tenemos unos artefactos, tenemos unos instrumentos, ustedes van a ser esos mediadores, esas personas que van a organizar, a jerarquizar las cosas, apuntándole a un currículo y a unas necesidades específicas de una población de niños y lograr un propósito mediante esa
orquestación. Son ustedes los directores de la orquesta los que van a organizar todo esto. Otra teoría que ha cobrado vida es entonces la famosa teoría de las representaciones semióticas, que eso tampoco es muy nuevo, eso desde hace mucho tiempo ahora se revivió. Si retomamos el concepto clásico de la teoría cognitiva de que se aprende matemáticas interactuando con el medio, ¿cierto? O sea, yo aprendo matemáticas es interactuando con el medio, con los objetos, identificando en ellos unas propiedades y luego haciendo abstracción de esas propiedades para establecer relaciones entre ellas. Miren, hacer matemáticas es eso. Entonces, si usted le pregunta a un matemático qué es lo que él hace, él lo único que hace es establecer relaciones entre las propiedades de los objetos. Pero mucho cuidado, no entre los objetos. Miren, eso es eminentemente abstracto. Él establece relaciones entre las propiedades de los objetos y esas propiedades las tiene que abstraer. ¿Y cómo las abstrae? Pues manipulando los objetos, ¿correcto? Manipulando los objetos. La pregunta es, los objetos que nos aparecen en pantalla, que son representaciones semióticas, ¿qué características tienen? ¿Cierto? ¿Son los objetos reales? No. Pero resulta que esos objetos tienen unas características muy especiales. Incluso son manipulables. Son objetos que ya uno en el computador los puede mover, agrandar, encoger, achatar, rotar, ¿cierto? O sea que son objetos manipulables. Eso ha dado origen a un concepto teórico contemporáneo de gran peso, donde se nos abren grandes posibilidades de investigación, que es entonces el nuevo realismo matemático. Estamos enfrentados incluso, ustedes que están en la parte más altica de la pirámide de los maestros de este país, que han venido incursionando en esto, entonces ustedes están ahí, precisamente están enfrente de discursos teóricos contemporáneos en los cuales incluso se abren grandes posibilidades de investigación. Ustedes están ahí. Para terminar, pues no podemos ser ajenos, debemos ser conscientes y consecuentes con la realidad. A pesar de que tenemos todo este desarrollo, a pesar de que el Estado hace grandes esfuerzos como el que nos hablaba ahora la directora del proyecto, no ha sido como tanto el impacto. O sea, tenemos cantidades de maestros que no han ingresado en esto. Ustedes, podríamos decir, son como la flor innata de la educación de este país, que al menos le están pensando a esto. Miren que ella hablaba de cantidades de lugares donde ni siquiera llega un computador. Y a muchos les ha llegado y de nada les ha servido, ¿cierto? De nada les ha servido. O sea, no podemos ser ajenos a esa realidad. Así que la invitación, pues, es a que ustedes, los gestores, los promotores de las nuevas generaciones de este país y que están pensando de una manera distinta esa forma de formar hombres, ciudadanos buenos y útiles, pues entonces sea este el momento para que ustedes miren todos los recursos que tenemos, están todas las posibilidades de instrumentación que ustedes pueden hacer, ¿cierto? Miren que ustedes son los que van a generar eso y entonces una invitación para que sigan trabajando y sigan, dijéramos, insertando estas tecnologías en beneficio de las nuevas generaciones del país. Muchas gracias. Profes, los noto un poco inquietos, todavía no ha llegado la hora del almuerzo, entonces vamos a concentrarnos un poquito más. Estos profes.